Bueno, pues vamos a enlazarnos ahora con Ignacio Velázquez. Él es escritor, conferencista y bueno, pues acaba de dar a conocer unos libros que ya podemos adquirir a través de Amazon. Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Johanna? Pues aquí, ahora sí que iniciando esta parte de tu programa, que me da mucho gusto, pues estar contigo y con toda tu audiencia. Y pues sí, como lo has dicho, exactamente ha salido mis 3 libros, uno que se llama Retorno Maya, con toda la profecía maya, y el otro que se llama Alma, Espíritu, Neshama, y el primero que subí fue El Trono Divino y los Ángeles. Alma, Espíritu, Neshama habla acerca de lo que son la batalla de los ángeles que es ahora sí que una batalla antidiluviana. Entonces, estos los pueden conseguir en Amazon y pues se los entregan a su casa, que eso es lo más formidable que tiene Amazon. Entonces, pues ahora sí que han sido la victoria después de tantos años y que ahora salen a la luz pública con nuevas partes de nuevas escrituras, nuevas cosas que tenemos en mente y que de alguna manera nos van a ayudar a toda la gente a poder entender parte del fenómeno ovni y parte también para poder entender las dimensiones, el multiverso, porque estoy haciendo otro trabajo que es exactamente sobre mandalas y geometría sagrada. Entonces, eso va a estar próximamente también en Amazon, pero ahorita estos 3 son la base. Ustedes los encuentran allí en Amazon y pues, como ya les digo, les llegan a su casa. Claro, muy bien. Ahora platícanos en qué consiste cada uno de esos libros, Nacho. Mira, los 3 libros es una parte en la cual el, el conocimiento de los ángeles queda perdido a raíz de una serie de documentos que son los que surgen, de entre ellos el hebreo de Enoch principalmente, pero también otros documentos dentro de la biblioteca de Nag Hammadi y la biblioteca de Qumran. Entonces, ellos son importantes. ¿Por qué? Pues porque de repente no sabemos quién nos hizo a nosotros. Y entonces hay un libro que se denomina El Apócrifo de Juan, de la biblioteca Nag Hammadi, y en ese libro se hace mención de quienes construyeron el cuerpo físico. Independientemente de que haya otros documentos que hablen acerca del alma y del espíritu, en el caso, por ejemplo, de los textos de los rollos de Adán y Eva. Bueno, el Apócrifo de Juan hace una referencia exactamente a lo que quién construyó la cabeza, los pies, las manos, las uñas, las arterias, el cerebro, los ojos, los dientes, la piel, cómo estamos constituidos cada uno de nosotros, y que de alguna manera cuando vemos el proceso embrionario nos damos cuenta que el ser humano a los 49 días de estar en la matriz adquiere su forma. Entonces, esta forma que obtiene el ser humano es una impresión exactamente de la mente, y la mente es una célula del alma, y a su vez el alma está conectada con el espíritu y el espíritu a su vez con la nechama. Entonces, todo ese conocimiento que quedó resguardado durante 2000 años, pues este documento nos ayuda a poder entender esa parte de la creación. Y por otro lado, Enoc es raptado a los cielos. Entonces, hay un rapto de Enoc, pero Enoc tiene que ser llevado por Metatrón, recibido por Metatrón y transfigurado en los cielos superiores. ¿Quiénes son la corte celestial? ¿Quiénes son los primeros que comienzan a tener una participación en el ascenso de Enoc? Y cómo nosotros
de alguna manera podemos pasar también al paraíso, pero necesitamos forzosamente que nos reciba Metatrón del otro lado. Entonces, hay algunos documentos, en el caso de los textos de Adán y Eva, que hablan de que Adán y Eva, después de haber sido corridos del paraíso, volvieron a regresar otra vez y entonces ahí tuvieron problemas con la parte de los querubín. Y entonces, posteriormente, en esa parte de conexión, Enoc vuelve a ascender y es llevado a los 7 cielos, luego los 7 palacios, y posteriormente a los 4 campamentos de la Shekinah, y más arriba, entonces ya encontramos a la Shekinah y encontramos el trono divino del Dios viviente. Entonces, hay una entrada y una salida del trono, porque posteriormente entonces vienen los Ruhot, que son los espíritus creadores, y posteriormente ya vienen los Merkabot, que son los vehículos de luz Merkaba, y otra vez vienen otros arcángeles, en el caso de Radgueriel y de otros arcángeles que son importantes para llegar a los nombres divinos y regresar. Es todo un tour, es toda una enseñanza que muchos me han preguntado acerca de cómo explicarles el hebreo de Enoc, y creo que esta es una de las partes interesantes en la cual sintetizo este documento que fue publicado por Hugo de Berg, y Hugo de Berg lo encontró en una de las bibliotecas de Inglaterra. Posteriormente lo distribuyeron en la red hasta que yo lo encontré, y posteriormente me llegó exactamente el libro por Amazon. Ya, claro, muy bien. Todo esto nos llevaría a esa primera información, Nacho, sobre los ángeles, los arcángeles y su rol en todo lo que implica pues esta historia de la humanidad. Pero también mencionaste algo ahí, un libro, el libro de Enoc, que también es alucinante todo lo que implica este asunto. Uh-huh. Sí, mira, el libro de Enoc se compone en su totalidad de 5 textos. Primero el etiópico de Enoc, que viene en latín y en griego, y en etiópico. Posteriormente tenemos el libro eslavónico, que es el libro de las visiones, y el tercer libro es el hebreo de Enoc. Posteriormente viene también un documento arameo de Enoc, y también otro documento que es muy importante dentro de la parte de los textos de Enoc, que sería el quinto, y hay un sexto documento que es los documentos de Midrash de Enoc. Entonces, ese de Midrash de Enoc es un comentario de Enoc, y en realidad todos los textos de Enoc son 6. Entonces, esos 6 textos de Enoc, aquí hago la síntesis de lo que son los documentos y de algunas historias que han surgido precisamente con toda esta parte del fenómeno OVNI. Claro, exactamente. Muy bien. Ahora, en esto del Merkaba, se asegura, Nacho, que sería un vehículo de luz para que podamos viajar hacia otros planetas, viajar hacia muchos lugares. ¿Esto es así o qué debemos de entender por Merkaba? Mira, Merkaba es el vehículo de luz. Se le hace esta mención exactamente porque hay un documento que es, se le llaman los documentos Merkaba, y es un erudito el que trata con estos documentos de los Merkaba, y en esta parte, una de las estudiosas que es la gran traductora del libro hebreo de Enoc, le llama que hay una mnemotécnica para hacer descender el vehículo de luz. Entonces, a los judíos se les conoce como los que hacen descender el vehículo de luz, que es el caso del video del OVNI de Jerusalén. Entonces, esa esfera luminosa, grandiosa, ese es el vehículo de luz. Algunos en la Ciudad de México se les ha aparecido el vehículo de luz
junto con naves de lata. Entonces, el vehículo de luz es pura luz y el vehículo de luz tiene que ver exactamente con la transportación de los ángeles y de los arcángeles, aunque puede trabajar independientemente solo, se puede autoconducir. Entonces, estas enseñanzas son dejadas en un documento que se llama, que es el documento de Gerson Scholem, y que es las enseñanzas tiene un libro principal que es Tendencias de la Mística Judía, pero tiene otro libro que se encuentra en la red, que es precisamente los documentos Merkaba. Ya, ok. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros activar? ¿Cada uno de nosotros tiene uno o cómo es ese proceso? Mira, hay una semilla, que es la semilla crística. La semilla crística es una semilla que dejó Jesús para que todos pudieran tener acceso al Merkaba, pero cada quien hace su expansión de Merkaba, porque posteriormente tiene que, esto te lo voy a decir así de esta manera. Nosotros tenemos 72,000, alcanzamos 72,000 radiaciones o iluminaciones en la parte de los hertz, ¿no? Pudiéramos llegar a esos niveles mientras utilizamos los lenguajes divinos. Si nosotros utilizamos los lenguajes divinos, los lenguajes divinos se basan en hertz, y entonces, por ejemplo, tenemos algunos lenguajes que miden 4,000 de los coloquiales, y hay otros que llegan a medir 8,000, pero el hebreo coloquial mide 12,000. El hebreo bíblico mide 24,000 y el hebreo de los nombres divinos mide 72,000. Entonces, la gente que pronuncia los nombres divinos adquiere ese tipo de frecuencias lumínicas y las interioriza. Posteriormente, después de esto, entonces tiene que venir el otro que tiene las otras 72,000 vibraciones semejantes a las que tú estás pronunciando, que es el cuerpo de luz. Y entonces el cuerpo de luz hace la integración con la persona, y la persona entonces en ese momento ya está predispuesta para subirse en el vehículo de luz. Hasta que no descienda ese ser lumínico, que es el que menciona Daniel en Daniel 10 y Daniel 7, en los dos capítulos. Entonces, ahí nos damos cuenta precisamente que el cuerpo de luz es un ser que tiene los ojos de antorchas de fuego, la cara de relámpago, el cuerpo como el crisólito, las caderas de oro de Ufaz, y los brazos y los pies como el cobre bruñido. Ese ser, entonces, es el cuerpo de luz. Ese es el que trae los otros 72,000 vibraciones, y se debe de acoplar con las vibraciones que está pronunciando la persona, y en ese momento él trae el vehículo de luz, y entonces ascienden los dos a los reinos divinos. Ahora sí que del paraíso más allá. Ok, muy bien. Nacho, cuando hablamos de Merkaba, cuando hablamos de todo esto, pareciera que estamos en otra dimensión, pareciera que estamos en un conocimiento profundo, especial, como que estuvo durante mucho tiempo guardado, que era nada más de unos cuantos grupos de personas que tenían esa iniciación. Pero vemos que al 2024 hay mucha información por todos lados, que eso es muy bueno, ¿no? Sí, mira, por un lado es muy bueno. Por el otro lado, te voy a decir, hay un video donde hay dos vehículos en una montaña. Esto no es exactamente el lugar. Ellos pudieron hacer descender los dos vehículos de luz porque eran dos geometrías gigantescas, y la luz se reflejaba como esferas. Ellos estaban en una montaña, y ellos, la persona que los va filmando hacia ellos, y abajo de las dos esferas, estas dos personas se pasan una lámpara la una a la otra, o algo como parecido a una lámpara. Y entonces te das cuenta de que el vehículo de luz puede bajar con la persona que ellos requieren, pues, tener el contacto, ¿no?
pero te digo, hasta cierto punto, hay otras personas que te decía en México, que es un amigo muy conocido de nosotros, a él se le han manifestado los dos, se le ha manifestado la nave de lata, y en ese momento que él está filmando la nave de lata, se le aparece el vehículo de luz Mérkaba. Entonces, este es nuestro querido José Luis Rueda. Ya, okey. Pero, a ver, ¿esto entonces lo podemos producir o ya no entendí? A ver, ¿cómo? No, por un lado, nosotros nos ejercitamos para estar acorde a la luminiscencia del vehículo de luz. Si no estás acorde tú con la luminiscencia del vehículo de luz, el vehículo de luz puede causar estragos, porque Okey. la persona no está preparada. Ah, Pero cuando la persona está preparada, el vehículo de luz desciende, que es el caso de estas personas que descienden a una altura hasta cierto punto de 3 y 5 metros. Esto nos ha pasado a nosotros en la del Valle, a mi querido Ignacio Pérez Lamadrid y a mí. Un día estábamos en un penthouse en la colonia del Valle, exactamente en la calle de Pestalozzi, y descendió el vehículo de luz hasta donde nosotros estábamos. Esto fue después de una clase y era un vehículo con un fuego verde azulado que se disparó a una supervelocidad hacia el occidente. ya. Muy bien. Esto, entonces, lo podemos producir en cualquier momento y está activo al 2024, Nacho, Sí, ¿así? está activo porque ellos bajan a donde ellos les place. Ellos no tienen limitantes como nosotros. Ya, Ellos bajan con quien ellos quieren, contactan a quien quieren y te digo, de repente, hasta cierto punto, creo que muchas veces tenemos comentarios del vehículo de luz Mérkaba, pero a veces rebasa la realidad. La realidad rebasa porque el vehículo de luz, te digo, baja, puede bajar a la Ciudad de México, al centro de la ciudad cuando quiera, que es el caso de el Mérkaba de Jerusalén. ya, okey. Mencionaste que no todos están preparados. ¿Cuál sería esa preparación? ¿Qué? ¿La meditación, la oración o La falta algo? meditación, la oración, en el caso, por ejemplo, de gentes que de repente, por ejemplo, pueden ir a lugares sagrados y en lugar de irles bien, pues luego muchas veces les va mal, ¿no? Y ahí te das cuenta de que ellos no hicieron no pidieron permiso. Por eso todo mundo dentro de las zonas sagradas se les dice, miran, ellos ya saben que tú vas a ir, pero por favor, pídeles permiso para entrar a sus lugares. Pídeles permiso porque vas a hacer una meditación con ellos, ¿sí? Ya saben que tú vas, pero si luego muchas veces vamos en otra vibración que no es la vibración adecuada, entonces, de repente me ha tocado a personas, en el caso de una que fue a Tikal y le fue mal. Ya, okey. Muy bien, es decir, que entonces, la meditación sería la llave de entrada hacia esas nuevas realidades. ¿Qué es lo que sucede cuando ya está ahí el Mérkaba? ¿Uno puede entrar o cómo es ese proceso? Sí, mira, prácticamente el conductor Ajá, es el que tiene una interrelación con la persona. Sí, él puede dejar estacionado el vehículo afuera y entonces el conductor, que yo le llamo light people, es el que viene contigo. Pero te digo, esta persona debe de haber trabajado los chakras y debe de haber trabajado el árbol de la vida. Con eso, ellos tienen la conexión. Sí, porque los chakras son importantes, que son los generadores de la energía del cuerpo, y el árbol de la vida, pues es toda la parte de el sistema divino que estás tocando, a donde quieres llegar, y entonces en ese momento llamas al ser que va a venir
y entonces puede ser un arcángel en el caso de Micael. Puedes llamar al arcángel Micael y decir Micael, 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 y entonces Micael va a desplegar una luz porque para ellos son una célula de mismo Micael, y entonces en ese momento se va a presentar contigo. Y cuando ya la situación ya está más fuerte, más ávida, entonces ellos se hacen visibles completamente. Ya, ok, muy bien. Cuando entras, cuando ya estás ahí interactuando con ese Merkaba, ¿qué se siente? Pues mira, uno de los puntos es que no piensas en nada. ¿Por qué? Porque la vez que lo vimos nosotros, que yo te digo, yo lo vi desde los 13 años, Sí. los 13 años yo estaba en un colegio eclesiástico. Y entonces en ese colegio eclesiástico, de 80 niños que estábamos allí durmiendo en camas separadas, yo fui el único que me desperté, y entonces descendió la bola de fuego a unos metros del lugar, y entonces yo no sabía qué era eso. Entonces los niños del colegio me dijeron, dice, no, dice, es que eso le llaman brujas. Y yo me quedé así. Entonces pasaron, después de los 15 años, a los 20 años, que yo me conecté con un maestro que se llamaba Rogelio Blanco, y Rogelio Blanco entonces me enseñó a mantrar los chakras, a mantrar los nombres divinos, y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes que mantrar de 3 a 5 de la mañana. Es muy importante que mantres a esa hora, porque en ese momento, en esa hora, los dormidos están muy dormidos y los borrachos están muy borrachos. Y entonces comencé durante un año a trabajar con los chakras en sánscrito, que fueron muy importantes para que yo pudiera hacer esa conexión. Y posteriormente entonces ya hubieron otros nombres de esta denominada mnemotécnica, que la llama María de los Ángeles Navarro, escritora, traductora del hebreo de Enoch, con Antonio, en la colección de Antonio Piñeiro. Entonces, ahí te vas dando cuenta que esa mnemotécnica es la parte de la mántrica donde tú estás ejerciendo o pronunciando un nombre, y es lo mismo que sucede en la película de Contacto con la niña. La niña está diciendo Mayday, 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 y ella está esperando quién le conteste. Entonces, en ese Mayday, 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 tú estás aventando la piedra en el agua, y la piedra en el agua provoca ondas. Y esas ondas, alguien las escucha, y entonces dice, yo voy, ¿sí? El que le escucha, porque es un estado divino de la conciencia y entra la energía en las dimensiones, y ahí te vas dando cuenta que los lenguajes son importantes porque no todos tienen la misma vibración, ni todos alcanzan el mismo punto. Entonces, de repente cuando tocas un nombre divino, en el caso, por ejemplo, de Aban Artumid, que significa el Padre de la Luz Eterna, ese nombre a mí me permitió conectarme con ese ser del vehículo diamante, del vehículo Merkaba. Y entonces, independientemente de eso, él se salió del vehículo, y entonces tenía la figura humana, pero todo blanco, y dices, caray, no lo había visto nunca. Sí, posteriormente ya llegué a ver otros en otras localidades, en el sureste mexicano, en otros lugares aquí mismo de la Ciudad de México. Y así como me he encontrado con estos light people, también me he encontrado a su vez con los shadow people, ¿no? Entonces,
De claro. repente así son cosas así. Los dos tienen la misma figura humana, pero uno es de luz y el otro es negro, ¿sí? Y entonces, pues de repente, digo, vivimos en una dualidad y esa dualidad tiene dos energías. El mismo universo los retroalimenta a ellos, tanto a los Shadow People como a los Light People, porque los Light People viven de las estrellas y los Shadow People son, pues, gente de aquí, ¿no? Gente de las cuevas, de los lugares de la tierra, ¿sí? Y a su vez los Light People no, los Light People traen el vehículo de luz Merkaba y con ese puedes viajar de estrella a estrella, de planeta a planeta, de galaxia a galaxia, de universo a universo, o de cielo en cielo, ¿no? Ese es, ese es ya lo máximo. Pues sí, exacto. Híjole, qué interesante esto y nos damos a mí lo que me llama la atención de todo este gran tema del Merkaba y todo ese asunto, que son Ujú. informaciones que están escritas y documentadas desde hace miles de años, y que ahí está, y que llegamos al 2024 y apenas nos estamos enterando para muchas personas cómo funciona esto de los Merkabas, Nacho. Sí, sí, fíjate que esto, te voy a decir un poco de la parte bibliográfica. Hace muchos años, yo llegué a la casa de una amiga y esta amiga tenía el hebreo de Enoch completo en su estante de libros. Entonces yo lo vi, lo elogié y le digo, oye, dame permiso de fotocopiar este libro. Y me dice, sí, dice, pero me lo traes ahorita. Fui, lo fotocopié y lo traje. Posteriormente, otra amiga en Coyoacán, este, me da el libro de Cábala de Shimon Halevi. Y entonces esas 18 páginas de ese libro de Cábala de Shimon Halevi te da la explicación de la jerarquización. Entonces las capas de cebolla, los nombres divinos son los nombres divinos y están en el núcleo, pero los arcángeles están en la siguiente capa, en el siguiente mundo, y los ángeles están en el tercer mundo y nosotros en el cuarto mundo. Entonces, el primer mundo se llama Olam Absolut, que es el mundo de emanación, que es donde están los nombres divinos. El segundo mundo es el Olam Bria, que es el mundo de creación, y es donde están los arcángeles. A su vez, en el tercer mundo, que es el Olam Yetzira, es donde están los ángeles, ese es el mundo de formación. Y el último mundo donde estamos nosotros en el multiverso es el mundo de la acción, el Olam Asía. Entonces, independientemente de esto, te das cuenta que un arcángel no puede tener la misma función y que la función va implícita en el nombre, el significado. Las huestes no pueden pasar al nivel de los arcángeles porque ellos necesitan graduarse. En el caso de los querubín, de los malaquín, que son muchos, cada uno de ellos tiene que ejecutar acciones positivas para graduarse y tomar su nombre de arcángel. Y a su vez, las huestes no pueden entrar al nivel arcangélico, porque la misma energía de los arcángeles los bota a ellos. Y a su vez, los nombres divinos, los arcángeles no pueden entrar a los nombres divinos, que es la fuente eterna de Dios. Y ahí es exactamente donde el capítulo 22b del hebreo de Enoc hace explícito que dice: ¿qué hace Yahvé, el Dios de Israel, el Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria cubre su rostro en Arabot, 660,000 miriadas de ángeles sirven al trono de la gloria. Y entonces los arcángeles maravillosos, majestuosos, le sirven, príncipes, en el Arabot de su complacencia. Fluyen ríos de alegría, ríos de corrientes de satisfacción, ríos de armonía, ríos de amor. Y entonces te vas dando cuenta que eso es lo que sostiene el multiverso, que hay partículas que nosotros aquí abajo no las hemos descubierto, pero precisamente hay una jerarquía organizadora y esa jerarquía organizadora es la que arma el multiverso. Okey. Híjoles, qué chido tema. Muy bien, ahora,
¿Cuál sería entonces el papel del Merkaba y luego por el otro lado los ángeles, los arcángeles? ¿Cómo están todos funcionando en el mismo nivel o están en niveles distintos? Mira, haz de cuenta, por ejemplo, el hebreo de Enoc lo que hace es posicionar a cada uno de ellos en sus diferentes niveles. Pero te digo, hay partes en las que no, como te dijera, como que requieres de la parte de la cábala para saber que, por ejemplo, las huestes, los querubín, están en la Séfira o la esfera de Malkut, que es la de los pies, pero los Kais HaKodesh están en la cabeza. Y entonces, cada uno de ellos tiene una jerarquización, un nombre, y a su vez los mismos arcángeles tienen una jerarquización, o sea, Metatrón está en Keter y Sandalfón está en Malkut. Micael está en Tiferet, Rafael está en Netzach, Janiel está en Jod y Gabriel está en Yesod. A su vez, de Metatrón, Raciel y el Ofaniel, que es parte ya de los, te digo, de los nombres de los seres angélicos. Entonces, cada uno de ellos lleva una coordinación y entonces ahí te vas dando cuenta de que los arcángeles, en el caso de Zadkiel, ¿sí? Y en el caso de Camael, a diferencia de la entidad caída, esta es la parte de la visión de Dios y posteriormente entonces Micael van formando esa jerarquía dentro del árbol de la vida, pero posteriormente te vas dando cuenta que hay una diferencia entre cielos y palacios. Entonces, los cielos son divididos en 7 y los palacios también son divididos en 7, pero están mucho más arriba de los cielos. Y posteriormente entonces vienen los más grandes que Metatrón. Y esos que son más grandes que Metatrón ya tienen una jerarquía mayor y son los que están en la antesala para resguardando la Shekinah, al Espíritu Santo. Posteriormente, entonces, de pasar al Espíritu Santo, entonces ya llega uno con el Dios viviente y el Dios viviente, a su vez, minimiza sus energías para que la gente o los seres o los arcángeles puedan tener una comunicación con él, porque es demasiada luz y es lo mismo que se le dice a Moisés, te voy a presentar mi espalda porque si te me presento de frente, te fundo. Y entonces ahí te vas dando cuenta de la luminosidad, de las jerarquías, y de que todos ellos tienen un rango pues muy importante arriba. Entonces, posteriormente cada uno de ellos utiliza el vehículo de luz, pero el vehículo de luz también es un ser consciente. Como te decía al principio, el vehículo de luz se puede manejar solo, interactuar solo, porque es aparte una geometría muy, muy específica y esa geometría es la que, en la cual es como un poquito, hace cuenta como la estela de Pacal. Ya, sí. El ser se sienta en su nave y conduce el Merkaba. Y estos, te digo, estos light people se suben exactamente en la geometría del vehículo de luz y ya andan circunnavegando pues el multiverso, ¿no? Pues sí, exacto. Todo esto, Nacho, nos llevaría, todo este conocimiento nos sirve y nos llevaría entonces para entender que desde esas otras realidades hay seres muy elevados espiritualmente, energéticamente, etcétera, etcétera, que estarían ahí siempre al pendiente de los humanos. Sí. O esto, debemos de entenderlo así tal cual, ¿no? Pero también me queda claro que dentro de esos temas hay muchos otros que se desconocen por completo y que a la mejor, conociéndolos y poniendo en práctica, seguramente nos pueden servir para algo. Pues mira, desde la parte, somos un proyecto humano, estamos aquí no a prueba, porque este mundo fue hecho para nosotros. Hay otras entidades que no tienen las condiciones de nosotros.
y por lo tanto a algunos les es difícil subsistir por estas, ¿cómo te dijera? Por estas condiciones de vida. O sea, nosotros respiramos oxígeno, comemos los alimentos de la tierra, los frutos, utilizamos el agua, pero hay otros seres que no son así, que no están hechos en estas condiciones. Nosotros estamos en el brazo de Orión, de la galaxia, estamos a 3/4 del límite, ¿sí? Para algunos dentro de esta parte y más allá, somos considerados como pueblos salvajes, pero no espiritualmente. O sea, espiritualmente no, porque podemos tener un acceso al vehículo de luz y el vehículo de luz entonces desciende con la persona y la persona entonces ya se puede conectar, aún sea una persona que puedas decir tiene poco conocimiento, pero posiblemente su espiritualidad es mucha. Y entonces esa persona puede tener la conexión sin ni siquiera tener demasiados conocimientos. O a su vez, hay personas que ya han adquirido muchos conocimientos y que de repente reciben ciertas conexiones. Esto te lo voy a decir por una señora que la conocí y de repente ese grupo estaba haciendo geometría sagrada, pero ella en específico es una señora que se dedica a cortar el pelo, ¿sí? Tiene su pequeño, ¿cómo te dijera? Su pequeña estética en su casa. Entonces, ella empezó a hacer unas geometrías fenomenales exactamente del vehículo diamante, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que hizo un diamante tras otro diamante, tras otro diamante, tras otro diamante, hizo 7 diamantes en uno, y a la vez que tú estás viendo los 7 diamantes, te dan una serie de movimientos que dentro de la geometría sagrada, pues es muy importante, y que eso también lo hacen los hindúes con el Sri Yantra. Entonces, te das cuenta que la persona, pues, no tiene educación, no sabe nada de geometría, pero sin embargo, pumba, las trazó como si hubiera tomado clases en, no sé, en cualquier universidad o hubiera tomado, no sé, diseño. Y dices: "Ah, caray, pues qué, buena onda", ¿no? Resulta que de estos mandalas que hicieron estas personas, se fueron a la Universidad de Miami. Una persona en Polanco tenía una librería en Polanco, y él hizo un curso de geometría sagrada para mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, la Universidad de Miami se lo admitió porque iba, pues, lógicamente completo el, este, el curso, ¿no? Y, y entonces mis amigos se enteraron, hablaron con él y entonces le dijeron: "Mira, ¿sabes qué? Pues no seas mala onda, danos crédito con la Universidad de Miami de que nosotros los hicimos". Y les dijo: "Sí, no hay problema", ¿no? Pero en realidad te das cuenta, te digo, puede ser una gente que no tiene conocimiento de nada y que puede tener una conexión impresionante para, pues, para las partes de la Mérkaba, ¿no? Para las partes mercábicas, porque la geometría sagrada, ya cuando uno ve Gravitation, es muy importante la geometría sagrada en Gravitation, ¿sí? Y es un libro que sacaron unos científicos exactamente del de las investigaciones de Einstein, y ellos las empezaron a, como te dijera, las empezaron a traducir y hicieron ese libro de Gravitation.
Entonces ellos dicen, más allá de los pulsares, más allá de las estrellas, más allá de los hoyos negros, está la gravitación. Sí, y la gravitación se maneja a través de geometría sagrada. Y la geometría sagrada sirve como superconductores de energía. Entonces ya en ese momento vas entendiendo, dices, caray, pues sí, ellos se mueven en otras realidades, en otras dimensiones superiores, que no están, no son lo mismo de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dimensión, la séptima, ellos van más arriba. Y eso pues es muy importante, ¿no? Que la gente a nivel científico esté diciendo, oye, pues esto es la geometría sagrada, requerimos de geometría sagrada porque si no, no pasamos a los niveles superiores de la conciencia, ¿no? Pues sí, exacto. Muy bien, vamos con preguntas. Ustedes que nos miran en estos momentos, jóvenes de las insólitas experiencias, estamos conversando con Ignacio Velázquez. Él acaba de presentar 3 libros que pueden ustedes ya adquirir. Repítenos los nombres de tus libros, de favor, Nacho. Sí, mira, el primer libro se llama El trono divino y los ángeles, somos ángeles. El segundo se llama Alma, Espíritu, Neshama, que trae unos textos también muy importantes acerca de la victoria de los ángeles. Y el tercero es una parte novela, que es Retorno Maya, y la siguiente parte es La profecía esperada. O sea, ¿qué pasó exactamente con las 7 profecías mayas? ¿Dónde está el documento original de las 7 profecías mayas? Entonces, yo publiqué en el 2012, yo me agarré de Fernando Malcolm, con esto de las 7 profecías mayas, y publico yo la profecía maya con toda una serie de información, independientemente de lo que hay en el tortuguero, ¿no? Pero posteriormente de que ya sale sale todo esto de la información, hacen una conferencia para puros mayólogos, exactamente en unos edificios que le llaman los pitufos en la UNAM. Y en esta mega conferencia invitan a Bruce Love del grupo de Linda Shield. Entonces él fue a Europa, y en Europa tenían o tienen el documento de la profecía maya en maya y en español. Entonces él trajo la diapositiva a esta megaconferencia, porque eran más mayólogos los que estaban exponiendo ahí, y y entonces ellos pues se quedaron atónitos, ¿no? Por todo esto. Porque te digo, en el caso mío, yo no las conocía, no conocía el documento, y entonces Bruce Love lo trajo, Bruce Love, y lo presentó ahí en ese momento, terminando casi el 2012. Entonces, para mí, te digo, fue impactante, y eso lo pongo dentro de esta parte que es la profecía esperada. O sea, si hay un documento, está en Europa, en una de las bibliotecas europeas, y te digo, y exactamente está escrito en maya y en español. Lo mandó a hacer ahora sea una de las señoras de aquellos tiempos, de la ciudad de Mérida. Entonces, hasta cierto punto, te digo, llegó la parte en la que muchos documentos se perdieron, pero exactamente ese de la profecía, de las 7 profecías mayas, se salvó. Y esto, pues yo pongo el dato en esta novela, por eso le pongo la profecía esperada, porque, porque para muchos que escribimos o que escribieron acerca de la profecía a nivel mundial, no había el documento. Y te digo, y en este caso, pues Bruce Love
Sí lo traigo, te digo, todo esto independientemente de la información del tortuguero. ¿Y los otros libros hablan de qué? Ya nos hablaste de esto, del Merkaba, de los ángeles, arcángeles, y en los otros. El otro libro que Sí. es Alma, Espíritu, Neshama, se habla acerca de lo que es el cuerpo físico, la mente, el alma, el espíritu y la Neshama. Son 5 cuerpos y esos 5 cuerpos, cada uno trabaja independientemente de los demás. En el caso de la mente y el cuerpo, esos trabajan juntos, pero el alma vive en un estado de conciencia donde hay un solo sol. O sea, las estrellas que son de un solo sol tienen muchas almas y ahí viven las almas. A diferencia de los espíritus viven en sistemas de población 2 o sistemas binarios. Y estos sistemas binarios son, son los que tienen mayor energía y el espíritu vive ahí. Entonces, de acuerdo a un documento que se llama Zohar encontrado en Qumran, no es el Zohar normal. En ese documento se hace una especificación precisamente del proceso postmortem y posteriormente se habla de la parte de la unificación con el alma y ya después cómo el espíritu, si el espíritu va y toca los portales del paraíso pero llega solo, la Neshama puede bajar a los portales del paraíso. La Neshama ve que el espíritu está solo, que no llevó al alma, y la Neshama se regresa. Lo deja solo ahí a las puertas del paraíso. Entonces, el alma tiene que llegar junto con el espíritu y accesar a los portales para hacer la unificación de la tríada divina. Pero te digo, esto ya posteriormente de que se acabaron las encarnaciones físicas y se acabaron las encarnaciones espirituales, porque son procesos de reencarnación física y procesos de reencarnación espiritual, que ya hay algunos documentos que se le llaman Mahabharata, donde la mente está en un estado de la conciencia y la mente se embona en el cuerpo. Entonces, en este caso, yo pongo estas leyendas en el texto, pero que son leyendas muy importantes, pues para que la gente diferencie que realmente sí hay cuerpo físico, que sí hay mente y que la mente son los estados psicológicos y el estado psicológico se difiere del alma y el alma se difiere del espíritu, pero cada quien tiene su nivel de estadio, ¿no? Porque los sistemas binarios son sistemas con mucha energía y son soles ya mayores que el nuestro. Entonces nosotros tenemos nuestro sol y ahí nos podemos dar cuenta que hay muchas almas internamente en nuestro sol. Y entonces una célula del alma es la que se embona acá en el planeta Tierra y es la que le da impresión al cuerpo, ¿no? Al gen. Y entonces, pues ya, ahí es donde en este libro voy poniendo cada una de estas diferencias, ¿no? Y ya posteriormente, entonces ya comienzo a hablar de cómo el espíritu sí tiene muchas habilidades y cómo el espíritu de repente tiene que entrar en la interacción, que es cuando hay mujeres que de repente tienen poderes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una mujer que pudo volcar un carro y su hijo se estaba quemando adentro. Entonces, en ese momento entra el espíritu y la mujer
tiene tanta fuerza para voltear el carro y sacar a su hijo y y sacarlo a salvo. Entonces, ahí vas viendo las interacciones del poder. ¿Por qué una persona que es una persona hasta cierto punto insignificante puede llegar a tener un poder? Porque entra de repente el espíritu, ¿sí? Y ese espíritu es el que está precisamente en la antesala del paraíso. O sea, vive en regiones, te decía, como Orión, como Pléyades, que son regiones que están en el centro de la galaxia. Entonces, son muy pocas las estrellas binarias, pero son muy potentes, son las más potentes que hay en la galaxia. Todas las demás son soles pequeños, que no son tan fuertes. Entonces, ahí se hace la diferenciación de que en las 88 constelaciones, y dentro de las otras estrellas pequeñas hay estrellas que son débiles, pero el 30% es fuerte y el 70% es débil. Entonces vas viendo, pues, la parte energética, ¿no? Dentro del, pues, de la enseñanza, ¿no? Y de la enseñanza tanto de astrofísica, este, mecánica cuántica, y te vas dando cuenta de las energías, de las partículas. Entonces ya entran otra serie de, pues, de energías, ¿no? Claro, 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 Energías divinas, y agarras y dices: "Ay, caray, pues, creo que estamos entrando a niveles científicos también muy importantes", ¿no? claro. Así es. Vamos con algunas de las preguntas de la gente que se encuentra por acá, Nacho. Dice Halcón Verde: ¿podría ser que en el caso de la cultura judeocristiana, en nuestro núcleo de la semilla crística, está contenido el cuerpo de luz o el Merkaba? Sí, sí está contenido el cuerpo de luz, el Merkaba, pero les voy a decir otra cosa. Hubo un hallazgo de Albert Lin que lo puso en Ciudades Perdidas. Este hallazgo se llama La Ciudad Perdida. Este hallazgo, ellos requirieron de un documento exactamente donde después de que Alberto Ruz Lulier hiciera la limpieza y encontrara la cámara de Pacal, ellos empezaron a hacer dibujos, no nada más los arqueólogos, sino otras personas. Empezaron a hacer dibujos de lo que hay adentro de la cámara. Y en esa parte de esas historias, ellos dicen que Pacal mencionaba que Adán estuvo de este lado. Y entonces ahí te das cuenta de que Adán podía viajar de un lado a otro. ¿Por qué? Pues porque era el padre de la humanidad. Y entonces tenía unas habilidades que, que hasta cierto punto las desconocemos. Entonces, aquí mismo en la zona maya, pues hay los ángeles mayas, y la jerarquización de los mayas también está dentro de los Babatunov, de los Balamov, de los Chakov, ¿sí? Y cuando llegas a la zona de Ekbalam, pues ves los ángeles mayas. Entonces, hay mucha similitud dentro de todas estas culturas. Por ello tenía un libro que se llamaba Protonáhuatl, y entonces la mujer que hizo Protonáhuatl decía: hay mucha similitud entre el griego, entre el hebreo, el egipcio y el náhuatl. Si tú quieres decir quise, que significa trono, ¿sí? Eso lo vas a mantener
para los egipcios, para los judíos y para los nahuatlacas. Entonces, no hay ninguna desconexión, ¿sí? O sea, hay ciertas sílabas simiente que son las que se van guardando dentro de la lengua, y te vas dando cuenta que aunque ellos hayan estado allá, ellos tenían habilidades para llegar acá, y una amiga, su papá, encontró un gigante en el área entre Morelos y y del otro lado, entre Guerrero, Morelos y Puebla, ¿no? Esa parte por ahí. Entonces, te vas dando cuenta de que ellos podían llegar a distancias. Se han encontrado esta parte de los gigantes, y no nada más aquí, sino en otras ciudades en Sudamérica, donde ellos han tenido habilidades también muy grandes. Entonces dices, bueno, Adán posiblemente era de una estatura muy grande, no era un ser pequeño como nosotros, era más grande de lo que nosotros somos. Y entonces ahí te vas dando cuenta que las historias se van amarrando, ¿sí? Hasta cierto punto creo que apenas estamos encontrando el hilo. Vamos con más de las preguntas de la gente que anda por acá. Sael González, ¿cómo identificar que realmente sea un ser de luz y no un oscuro tratando de tomar el lugar de la luz? Ok, les hablaba del Shadow People. El Shadow People es un negro. Tiene la forma humana, pero es negro, ¿sí? Y el Light People es humano también, pero es de luz, ¿sí? O sea, despide luz. Hay otros arcángeles que negativos, que pudieran tomar la forma humana, pero no despiden esa radiantez de luz. Les voy a decir, en el caso, hay un video donde exponen cómo Micael lucha en contra del demonio. Y entonces el demonio se ve todo oscuro, apagado, y Micael se ve con unas energías que le salen de todos lados. Y entonces, cuando los ves en la realidad, porque los han filmado también, despiden mucha luz todos ellos. Pero te digo, en todo esto entra la parte dimensional. ¿Por qué? Porque hay seres que pueden estar en la quinta dimensión y también pueden tener luz, pero no es una luz expansiva, ¿sí? Hay otros seres que igual también pueden crear relámpagos y ponerse como les dijera, como Goku, y empezar a lanzar rayos por todos lados. Entonces, de repente es el tamaño del cuerpo y la energía que tiene ese ser, porque les digo, hay estrellas, aunque sean de un solo sol, son mucho más grandes que nuestro sol. Y entonces, si esos seres vienen de ahí, pues también trae su carga lumínica. Entonces hay que identificar con el lenguaje divino, con el Kodosh, 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 Yavet Sebayot, que era una parte dentro de la enseñanza de nuestro querido Sergio, ¿no? Exacto. Sí. No, pues si se te aparece un ser negativo, pues dile tú Kodosh, 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 Yavet Sebayot. Entonces, esa es la regla. Tiene que ser pronunciado continuamente, porque si se lo dices una vez, no pasa nada, ¿sí? Entonces tiene que ser continuamente que tú lo estés pronunciando para que la energía entre dentro de ti, o más bien para que el ser se ponga arriba de ti, y entonces en ese momento, pues, cortes la energía de ellos. Porque te digo, ellos también traen sus frecuencias lumínicas hasta cierto punto,
pero no son tan altas, ¿sí? Y ya cuando ves exactamente radioastronomía, ahí te vas dando cuenta que ellos sí tienen potencial y sí tienen poder. Entonces, pues más bien uno se tiene que hacer a un lado, ¿sí? Pero prácticamente son los lenguajes. En el caso de Micael, muchos no resisten la energía de Micael, en su mayoría, ¿sí? Ok. Y entonces, por eso, por lo que hay que repetir, pues Micael, 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 porque te digo, hay seres que no lo resisten. Incluso algunos seres híbridos tampoco resisten los mantras. Ok. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Muy bien. Te pregunta por acá Alfredo Hinojosa, ¿cómo podemos iniciar con el Merkaba? ¿Cómo podemos iniciar? Bueno, el Merkaba ya sabe que tú lo vas a llamar de entrada, porque si tú repites la palabra Merkaba, entonces el vehículo de luz se pone en contacto contigo. En ese momento que tú dices Merkaba, 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 el vehículo de luz se pone en contacto contigo y a su vez, ahí es donde entra la parte de la geometría sagrada. A su vez tienes que iluminar geometría, la flor de la vida, el cubo de Metatrón, el Sri Yantra, para que tu mente, que haz de cuenta, por ejemplo, tu tercer ojo tiene un sistema de aferencia y eferencia. Entonces, la geometría sagrada lo que hace es entrar y dejar la información y salir. Y en ese momento, ese es el sistema de aferencia y eferencia. Entonces, a raíz de que tú utilizas la geometría sagrada, la pintas y empiezas a pronunciar el nombre de Merkaba, entonces el vehículo de luz se pone en contacto contigo. Pero te digo, ya eso ya tiene que ser un trabajo, pues, si no diario, por lo menos cada tercer día o sí, que lo vayas haciendo para que tu cuerpo se vaya carburando, porque es lo mismo que pasa entre Jesús y María Magdalena. ¿Por qué Jesús le dice a María Magdalena, no me toques? Porque está el cuerpo en expansión de luz. Y en ese momento pues, puede venirle una desaveniencia a María Magdalena. Entonces le dice, no, no. Ahorita voy y vengo y entonces ya se me bajó la frecuencia. Entonces ya platicamos. Un foquito de 10 watts no resiste otras altas energías, Claro. ¿sí? Contra uno de 100,000 watts, no es lo mismo. Son focos superlumínicos, entonces por eso ellos dicen que la humanidad se tiene que preparar, porque si no, no hay comunión, ¿sí? Y la comunión es importante porque el adepto tiene que estar preparado, tiene que haber trabajado para llegar a su punto de conexión con ellos. Entonces, de repente me han dicho personas, bueno, es que yo hice este trabajo y por ejemplo, hay algunos, antiguamente hacía yapamalas tibetanos con piedras preciosas o semipreciosas. Y entonces con los yapamalas estuve repitiendo 108 veces un nombre divino, ¿no? Om mani padme hum, 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 mani padme hum. En ese momento, cuando tú estás repitiendo el nombre, viene un desbloqueo. Entonces, yo tenía un alumno que le dije, le digo, mira, ¿sabes qué? Toma tu yapamala, llévatelo y trabaja el nombre divino, el mantra que tú quieras. Y entonces lo hizo y ya posteriormente la semana siguiente me dice, le digo, ¿cómo te fue? Dice, bien. ¿Qué nombre trabajaste?
el Om Mani Padme Hum. ¿Cuántas veces, a las cuántas te desbloqueas? A las 300, o sea, le dio 3 vueltas al yapa, ¿sí? Son 108 veces, fueron 300, 3 veces, ¿no? 324. Entonces, le digo, ¿y a las cuántas te conectas? A las 800. O sea, 8 veces le dio vueltas al Yapamala con un Mani Padme Hum. ¿Y qué viste? No, dice, pues vi unas cosas hermosísimas, impresionantes, ¿sí? Y fue algo excepcional. Entonces, en esta parte de la práctica y de la mnemotécnica, es exactamente eso. Puedes empezar con 12 veces, puedes empezar con 24 veces, con 36 veces, con 72 veces. Yo a los que no saben nada les digo pronuncia 3 veces para que tu cuerpo se vaya carburando 3, luego lo subes a 12 y luego lo subes a 24 y luego lo vas a subir a 36. Luego lo subes a 72. Posteriormente, entonces ya, para que no estés contando y te estés viendo cuántas llevas, entonces entra el yapa. Y el yapa entonces lo vas trabajando porque nada más sintiendo cuando pasa la bola grande por tu mano. Entonces ya no te desconcentras. Ya entra la parte en la que tu mente entra en sintonía, pero aquí les digo exactamente, es como si tuvieras en una mesa 72 pasteles. Y los 72 pasteles, cada uno fue hecho con diferentes ingredientes, diferente forma, y te lo vas comiendo cada uno diario, ¿sí? Entonces en ese momento, pues percibes cosas diferentes, porque cada nombre significa diferente cosa. Y hay un trabajo ya en el cual tú estás iniciándote en la luz, estás trabajando para la luz. Entonces en ese momento agarras y dices, ok, hoy fue Abanartumit, mañana va a ser Adonai, ¿sí? Y entonces vas formando los nombres divinos llave, ¿no? El Shaddai, el Elión, Shekinah, ¿sí? Kodosh, llave Sabayot, que es más largo. Entonces aprendes a mantrar nombres cortos y aprendes a mantrar nombres largos. O sea, por una respiración tú puedes decir, respiras en un nombre corto y entonces empieza a decir Eli, 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 Eli,
Es un nombre corto, entonces ahí vas carburándote. Sí, por respiración, por exhalación. Sí, y entonces posteriormente ya entras con otros nombres más grandes, ¿no? Meshiga, o les decía Adonai, o Abba, 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 Abba. Entonces, cada uno de los nombres te va proporcionando una energía, pero también igual cuando te subes ya no te puedes bajar. ¿Sí? Porque también los demonios se dieron cuenta de que tú trabajas. ¿Sí? Es como si te metieras de repente al mar y en el mar hay orcas y hay tiburones. Y hay pulpos y hay delfines y hay ballenas. Los agradables son agradables y los desagradables se te paran enfrente cuando haces una mala pronunciación o cuando no la terminas. Entonces en ese momento tienes que terminar, principiar y terminar, principiar y terminar. Haces tú, tienes el boomerang, lanzas el boomerang. Si en ese momento te volteas, entonces el boomerang regresa y te pega.
Pero si tú te quedas viendo al boomerang, cuando vaya a regresar lo pescas y lloras, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es energía. Y te digo porque hay seres que, pues, que no viven de la energía divina, ¿no? Viven de la energía, pero es de la energía de los sistemas menores. Pero también igual, pues están al pendiente porque tú hiciste Mayday, Mayday, Mayday. Y entonces en ese momento, pues se equivoca la gente y entonces aquí tiene que haber una responsabilidad. Sí, la responsabilidad de la mántrica, la responsabilidad del conocimiento, la responsabilidad de todo lo que vayas haciendo. Y en ese momento, pues te digo, te vas integrando con ellos porque todos ellos son responsables, ¿no? Y dices, ah, caray, pues imagínate que el Cristo no hubiera terminado su labor, pues, o que Elías no hubiera sido llevado en el vehículo Merkabah, pues, entonces ahí estuviera. Entonces, cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Todos los maestros de luz tienen una responsabilidad, dan una enseñanza diferente una de la otra. Todos los libros no hablan igual. Buda no me enseña lo mismo que Krishna, Krishna no enseña lo mismo que Jesús, Jesús no enseña lo mismo que Maitreya, Maitreya no enseña lo mismo que pues que otros seres, que Pablo, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta quiénes son principiantes, intermedios, avanzados. Y entonces ahí vas tomando las enseñanzas. ¿En qué momento yo como principiante del texto bíblico? Pues principiantes, entonces tengo que tomar Pablo. Todas las cartas de Pablo, toda la carta de Pedro, la carta de Timoteo, de Filemón, de Tito, esos son principiantes. ¿Cuándo voy a tomar intermedios? Cuando yo entonces entre con Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías y Juan el Divino, pero Juan el Divino también ya es avanzado. Entonces el Pentateuco es avanzado y los evangelios son avanzados. Y Juan el Divino también es avanzado, ¿no? Que es toda la profecía de hoy. ¿Quién entiende la profecía de hoy? Pues muy pocos. Entonces en ese momento te vas dando cuenta que las escrituras también tienen su propio nivel y su propia enseñanza, ¿sí? De repente queremos entender cosas avanzadas, pues no estamos en el nivel. Si te quieres meter a ecuaciones de 18 grados, pues primero aprende las de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado y ya cuando llegues a los niveles intermedios, pues pasa a los avanzados, ¿sí? Pero te digo, y entonces todo esto ya se va viendo una metodología de la enseñanza. O sea, tienes una metodología para entrar, tienes una metodología para aprender y otra metodología que tienes para enseñar. Porque no es lo mismo, nunca vas a manejar los mismos documentos. Y siempre, pues hay que encontrar, te digo que ahorita ya es más fácil encontrar los documentos en la red. Hay libros que de repente en la parte científica yo los pongo, los científicos son unos y los espirituales son otros. La rama científica requiere genética, mecánica cuántica, ¿no? Astronomía, biología, pues entonces tengo que ver cuáles son los documentos, introducción a las materias. Entonces, para eso, pues yo les pongo, pues cómprate un diccionario McGraw-Hill y con eso vas a ver las 108 materias y vas a saber a qué quieres estudiar, a qué le quieres pegar, ¿sí? ¿Quieres ser ingeniero en esto o quieres ser, pues de otra carrera, ¿no? Entonces, y la espiritualidad, te digo, también es lo mismo. O sea, tienes que tener introducción al conocimiento, chakras y árbol de la vida. Que esa va a ser tu base para poder entender tu cuerpo y ya cuando ya son más avanzados, entonces pues ya vienen los textos
los textos y la parte experiencial, ¿no? Que es cómo voy a hacer que mi ángel se conecte conmigo o mis ángeles se conecten conmigo. Bueno, pues entonces necesito tal hora y tal espacio para mí, ¿no? Claro, claro, claro. Okey, Betina te pregunta, ¿dónde moran los seres angelicales? Los seres angelicales están más allá de Orión y Pléyades. Ese es el centro de la galaxia. Entonces, cada galaxia tiene su centro, tiene sus estrellas de 2 soles. Ahí es donde moran los arcángeles, porque hay otras dimensiones internas, ¿sí? Otros, ya para entrar a los cielos ya no es lo mismo de las estrellas. Ya las estrellas son el ducto, pero posteriormente hay otros reinos que Moisés los pone separados. En el principio del capítulo 1 y del versículo 1 hace la diferenciación Moisés. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios, o los Elohim crearon los cielos y la tierra. Los cielos son unos y la tierra, que es el multiverso, son otros. Sí, entonces los cielos, que es donde viven los arcángeles, son diferentes a los multiversos. ¿Sí? Hace mucho no se entendía qué es el espacio vacío. Sí, hasta ahora. Sí, hasta ahora, después de 1950 que se fotografió nuestro universo local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que ellos ponen una explicación, tenemos un triángulo, pero el triángulo vemos que las puntas se doblan. Y en esos lugares donde las puntas se doblan, que es el universo, es el límite del universo, ya no hay galaxias hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a todas las galaxias juntas? A todas las células juntas. Sí, pues ellos, por la fuerza gravitacional. Entonces, ellos están exactamente en los cielos, en los palacios, pero son otras, otros lugares energéticos a diferencia del espacio vacío. Tenemos por acá que te pregunta Eteria, ¿qué relación hay del árbol cefirótico pronunciado bajo conjuración del sabio Salomón? Y si de esa forma se podría conectar con el Merkabah. Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿qué nos puede ilustrar sobre la Pistis Sofía? Te dice. Ok, en la parte del árbol cefirótico, lo que hace diferenciación dentro de los documentos es aprender a quitar a los seres negativos, ¿sí? Porque de repente dentro de los documentos de Salomón vienen los dos mezclados y allí es donde uno tiene que hacer la separación, ¿sí? Solamente pronunciar la parte positiva para recibir energía positiva, ¿sí? Y a su vez en la parte de Pistis Sofía se divide el texto completo en 6 libros. Los primeros libros es donde Jesús exactamente comienza a enseñar las 24 dimensiones por el 24º misterio. En el primer libro, en el primer versículo. Pero la enseñanza de los espacios, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia para decir dioses como una generalidad de dioses. Hay otra diferencia para decir los dioses, que serían de esa generalidad de dioses, estamos hablando de este grupo.
de dioses. Pero hay otra para decir de estos dioses, de los dioses, vamos a tomar a estos de aquí específico. Ese es el caso de la explicación, por ejemplo, de Urantia, ¿no? Vamos a terminar con esta frase. En hebreo se le llama Elohim a los dioses, la palabra dioses, pero posteriormente viene Ha Elohim, que significa los dioses, como aparte estos dioses, pero posteriormente viene otra palabra que es Et Ha Elohim, que significa que de estos que ya parte voy a tomar una parte. Y eso es lo mismo que sucede con la introducción de Urantia. Vivimos en la tierra de Ur. Ur pertenece al universo de Nevadón. Nevadón a su vez está compuesto con otros 12 universos que se denominan Orbontón. Orbontón, que ya son 13 universos locales, esos 13 universos locales se adhieren a otros 7 de 13, ¿sí? De los cuales su centro se denomina Ubersa. Entonces, vas entendiendo que esto mismo que yo aprendí en hebreo, ellos lo ponen en la parte del multiverso. Sí, pero ya vas tomando conocimiento tanto de un texto como de otro, y entonces lo que prácticamente va enseñando Pistisofía son los recorridos tanto de las zonas locales como de la zona estelar positiva y negativa, que son las que vienen en el cuarto y quinto libro. Entonces, ya posteriormente, ahí entran los melquisedequianos, y después de entrar los melquisedequianos, que son los que, si una persona aquí está abajo, pide por un familiar o un amigo, los melquisedequianos escuchan a la persona y ellos checan dónde está el alma. Si la persona está en las regiones caídas, entonces ellos van a las regiones caídas, sacan al alma de ahí y la llevan a la Virgen de la Luz. La Virgen de la Luz ve sus reencarnaciones, tanto espirituales como físicas, y entonces vuelve a depositar al alma en el nivel que le toca, y entonces embona al alma. Eso está dentro de la parte pues del quinto libro. Y posteriormente en la parte del sexto, que es un documento chiquito, en el sexto libro ya viene la parte de ver los castigos del alma. ¿Cuáles fueron los hechos y las acciones de esa alma en esa reencarnación? Si puede ser liberada, sacada del rol de reencarnaciones, o seguirá ahí. Y entonces eso lo vas viendo dentro del sexto libro de Pistisofía. Okay. Ahí ya digo, es un libro así. Yo bajé el documento original en copto y el texto está impresionante, ¿no? Tanto ese como el de María Magdalena. Y los libros de Yeu son libros pues impresionantes en copto. Pero les digo, pues para esto hay que irlos leyendo tranquilamente, pero esto ya es pues información ya un poquito ya más avanzada, ¿no? No, luego muchas veces las personas no entienden los procesos de reencarnación y no les gusta tocarlos, porque lo mismo que les decía, en Mahabharata hay una lección impresionante sobre los roles de encarnación del alma,
7 veces una mujer se embona mujer y la octava se embona hombre. 7 veces un hombre se embona hombre y la octava se embona mujer. Que este es el caso de lo que le pasa en la siguiente reencarnación al Dalai Lama. Entonces ya 7 veces ya fue hombre y la octava va a ser mujer. Entonces su siguiente reencarnación entra el rol de mujer. Aunque exactamente en esas lecciones de Mahabharata habla de personas que se saltan esos roles. Y luego muchas veces esto también depende de, pues de los mismos seres, de los mismos ángeles. Porque hasta algunos seres, después de 10,000 años atrás, se vuelven a reencarnar a la inversa de lo que fueron hace 10,000 años atrás. Claro, ok. Entonces ahí es donde agarras y dices, ah, caray, eso no me lo sabía. Pues si no te lo sabes, pero pues ya está. Claro, exactamente. Muy bien, pues repítenos los nombres de tus libros, dónde la gente los puede adquirir. Bueno, este es El Trono Divino y los Ángeles, Somos Ángeles, Alma, Espíritu, Neshama, que exactamente le puse la imagen de la esfinge porque aquí entran todas las almas al planeta, ¿no? Y Retorno Maya, que es la parte de mi novela, pero la explicación de la profecía esperada de lo que sucedió con el documento de la profecía maya. Entonces, es algo muy interesante, mucho conocimiento maya y también mucho conocimiento de ángeles. Entonces, estos 3 libros son las portadas y así los encuentran en Amazon. Ok, Y Amazon se los lleva a su casa en 3 días. perfecto. Ahí está, Jóvenes Ilustres, tus redes sociales, Nacho, ¿dónde la gente te puede ubicar? Bueno, en las redes sociales, Ignacio Velázquez en YouTube, Ignacio Velázquez y Ignacio Velázquez en Facebook, sí, y Ignacio Velázquez en TikTok, que también ahí hago lives, y luego de repente sí me caen muchas personas, ¿sí? Perfecto, ahí está, para toda la gente que nos sigue en estos momentos. Pues Nacho, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo pues lo que implican estos temas tremendos que siempre nos damos cuenta que nos hace falta todavía mucho por conocer. Sí, pues imagínate, yo empecé de los 12 años, estaba yo bien chiquito y me acuerdo que en ese momento nos daban clases de latín y nos daban clases de griego y después entré al Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM a la edad de, pues a la edad de 20 años, ¿no? Y ahí yo creo que hice como 7 años, me aventé 7 años en el CELE. Entonces, pues pude entrarle a otras lenguas y después fui a estudiar con un sacerdote ortodoxo arameo y también fue pues muy importante, ¿no? Entonces, creo que el entender las lenguas originales, pues eso te va dando también igual el punto para poder encontrar los documentos, traducirlos y empezar a leer, ¿no? Que eso es lo que también tengo mis cursos. Mis cursos son 4 lecciones de Cábala de Shimon Halevi y 4 lecciones de hebreo. En las 4 lecciones de Cábala vemos toda la parte del árbol de la vida y en las 4 lecciones de hebreo les enseño a leer hebreo coloquial, hebreo bíblico, hebreo askenazí, hebreo sefaradita y también tengo mi curso de geometría sagrada. Si una persona no sabe dibujar o pintar, bueno, pues entonces le enseño a pintar y le enseño a dibujar. Entonces mi WhatsApp es 5520901747 y ahí estoy pues, para los que quieran el curso de fin de semana, ¿no? El fin de semana lo puedo hacer viernes, sábado, domingo
y los cursos de lección en línea, pues son 4 lecciones. Una lección dura 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Y entonces ahí ya voy haciendo esto. Y la otra parte es mi página de música, que es www.soundcloud.com/Ignacio Velázquez. Ahí la tengo ahorita gratis, pero después ya no va a ser gratis. Ok, Ya después ya la vamos a tener en Spotify. ok, perfecto, ahí está. Para toda la gente que está conectada aquí. Pues muchas gracias, Nacho, te mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros. No, pues gracias a ustedes, y ahora sí que gracias, a que coincidimos en el tiempo y en el espacio. Por ahí, pues tenemos la parte de la vitrina. Hoy fui exactamente a hablar con ellos, entonces tengo que ver qué línea nos van a dar del metro para poner exactamente esta exposición OVNI en el metro. Perfecto, pues ya nos irás avisando aquí para invitar a toda la gente para que pues también la vaya a visitar y conozca qué asunto. Sí, cómo no, porque va a ser muy interesante, va a haber muchas cosas que la gente no está acostumbrada a verlas, Exacto. y así es. Y entonces también van a estar nuestros amigos de IMIX ahí. Entonces, van a estar nuestros amigos de IMIX, va a estar Carlos Guzmán, Alfonso Salazar y otros amigos, Marciano Dovalina, que también va a llevar su copia fiel de La momia de Nazca. Ok, perfecto. Ahí está. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ahí estamos en comunicación, estimado amigo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Recuerden mi WhatsApp, enviarme mensaje por WhatsApp. No llamadas, porque si no las conozco, no las contesto. Gracias. Ok, gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Bueno, pues Gracias. ahí está nuestro querido amigo Ignacio Velázquez. Adquiera usted sus libros. Son 3 libros que ha dado a conocer apenas hace unos días y hoy vino aquí a presentarnos. Están en Amazon y ahí ponga libros Ignacio Velázquez y le salen los 3 libros en Amazon y ya saben que ustedes los pueden pedir en cualquier parte del mundo. Ahí se los mandan y va a ser súper interesante el que los puedan, el que los puedan leer. Y bueno, pues ya después, si quieren, los comentamos e invitamos nuevamente a Nacho para que venga aquí y nos sigan hablando de estos libros. Ahí está. Ay, Cucú, súper interesante, ¿no? Que